Hablemos de la Trinidad. Es sin duda una de las ideas centrales del cristianismo y, seamos sinceros, una de las más difíciles de entender. ¿Qué es exactamente? Bueno, hoy vamos a analizarla, paso a pasito, para ver cómo la Biblia misma construye este concepto. A ver, el meollo del asunto, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo puede ser que Dios sea uno y a la vez tres? Suena como una contradicción, ¿verdad? Para poder siquiera empezar a desentrañar este nudo, tenemos que ir a la base de todo, al mismísimo principio. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí, con el fundamento innegociable, el monoteísmo bíblico, la creencia en un solo y único Dios. Esa es la base sobre la que se edifica todo lo demás. Esta declaración, el famoso Shema Israel, es el corazón de la fe judía y, por supuesto, también del cristianismo. Las escrituras son súper claras en esto. Hay un solo Dios verdadero. Así que ese es nuestro punto de partida. No hay discusión. Y esto es clave, ¿eh? Significa que Dios no es como un rompecabezas, donde juntamos piezas, santidad por aquí, eternidad por allá, para formarlo. No, Él es una unidad total, indivisible. Todo lo que es, lo es completamente. O sea, no se le puede quitar una parte. Si le quitas su santidad, por ejemplo, simplemente ya no sería Dios. Ok, y es justo aquí donde la cosa se pone súper interesante. Porque, a pesar de esta creencia tan firme en un solo Dios, los textos más antiguos ya nos dejan pistas, un lenguaje un poco misterioso que apunta a que hay algo más, una pluralidad dentro de esa unidad. Y aquí tenemos la tensión. Por un lado, una afirmación rotunda. Fuera de mí no hay Dios. Más claro, imposible. Pero por otro, en el mismísimo Génesis, Dios dice, hagamos a nuestra imagen. ¿Hagamos? ¿Nuestra? ¿Con quién está hablando? Ahí empieza el misterio. Y una de las piezas más fascinantes de este rompecabezas del Antiguo Testamento es esta figura, el ángel de Jehová. Ojo, que no es un ángel cualquiera. Es un mensajero que es enviado por Dios, o sea, es distinto a él. Pero al mismo tiempo, los textos lo identifican como Dios mismo. Y los ejemplos son increíbles. Agar lo llama directamente el Dios que me ve. Abraham le ora y le rinde adoración. Y lo más fuerte, quizá, es cuando detiende a Abraham y jura, por mí mismo, dice Jehová, identificándose con Dios. Y ni hablar de la zarza ardiente, donde dice, yo soy el Dios de tu padre. El patrón se repite, es Dios siendo enviado por Dios. Bien, ahora demos un salto al Nuevo Testamento, porque con la llegada de Jesucristo, todo esto que era un misterio empieza a aclararse de una forma mucho más directa. Esta era la gran pregunta para los primeros cristianos. Si venían de una fe judía que insistía en un solo Dios, ¿cómo encajaba Jesús en todo esto? ¿Quién era realmente? Pues, las Escrituras presentan la evidencia en 4 grandes bloques. Primero, se le dan nombres que solo le pertenecen a Dios, como Señor, Kyrios en griego, que era como se traducía Jehová. Segundo, se le atribuyen características que solo Dios puede tener, como ser eterno. Tercero, hace obras que solo Dios puede hacer, como crear el universo. Y cuarto, y esto es definitivo, se le adora, algo que está estrictamente reservado para Dios. Este momento es brutal. Tomás, el que dudaba de todo, ve a Jesús resucitado y suelta esta confesión: Señor mío y Dios mío. No solo lo reconoce como su maestro, sino como su Dios. Y lo más importante, Jesús no lo corrige, acepta esa adoración, confirmando quién es. Pero la revelación no termina con el Padre y el Hijo. Los textos del Nuevo Testamento nos presentan a una tercera persona divina, el Espíritu Santo. Y es muy importante entender que el Espíritu Santo no se presenta como una energía o una fuerza impersonal de Dios. Para nada. Se le describe con características totalmente personales. Tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sentimientos, enseña, habla e incluso se dice que se le puede entristecer. Y solo una persona puede sentir tristeza.
Y de una forma muy parecida al Hijo, las Escrituras usan las mismas categorías para mostrar que el Espíritu Santo también es Dios. Se le dan nombres divinos, se le atribuyen cualidades divinas como la omnisciencia, realiza obras divinas como la creación y recibe un honor divino, como por ejemplo ser parte del mandato del bautismo. Bueno, entonces llega el momento de juntar todas las piezas. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cómo se unen estas tres revelaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola idea coherente? Aquí hay que tener mucho cuidado con una palabra, persona. Porque cuando la oímos pensamos inmediatamente en tres individuos, ¿no? Como tres personas en una habitación. Pero en teología no es eso. No son tres seres separados. Se refiere a distinciones reales, sí, pero dentro de una sola esencia divina. O sea, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, son distintos, pero los tres son, de forma inseparable, ese único Dios. Quizá la imagen más clara de esto en toda la Biblia es el bautismo de Jesús. Es una escena increíble. Las tres personas están ahí actuando a la vez, pero de forma distinta. El Hijo está en el agua siendo bautizado, el Espíritu baja sobre él y la voz del Padre se escucha desde el cielo. Tres personas distintas, un solo momento divino. Y así es como llegamos a la síntesis final. Las Escrituras enseñan claramente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero al mismo tiempo insisten, desde el principio hasta el final, solo hay un Dios. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad no es algo que alguien inventó, sino la única conclusión lógica que logra armonizar todas estas verdades de la Biblia. Al final, la Trinidad no se presenta como un acertijo matemático que hay que resolver, sino como un misterio profundo sobre quién es Dios en su misma esencia. Un misterio que para los creyentes no se busca conquistar con la lógica, sino con abrazar con la fe, y nos deja pensando, ¿cuál es el límite de nuestra razón cuando intenta comprender lo infinito?